¿verdad? Y viendo todo el acontecer nacional e internacional, uno piensa, ¿verdad? Y piensa sobre todo, hermanos, en el día que nos toque partir. Dice Samuel 15, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice que Saúl desobedece y es desechado. Y dice el versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y luego el versículo 22 dice que Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pensaba yo en realidad en esto, hermanos, ¿verdad? Por todos los tiempos que estamos viviendo. Luego el versículo 23 dice esto, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey, ¿verdad? Yo reflexionaba en esto ayer, ¿verdad? Y pensaba en este versículo que la Biblia dice que es mejor obedecer que todos los sacrificios que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Porque en realidad el sacrificio, hermanos, tiene una naturaleza. Dice que el sacrificio es ofrecer algo valioso a Dios. Pero ese sacrificio debe de ir acompañado de la voluntad del corazón. Y pensaba yo, ¿verdad? Ayer que leía esto, reflexionaba, por ejemplo, en la Magdalena. Cuando ella se acercó, dice la palabra, a los pies de Jesús, ¿verdad? Y derramó aquel bote de perfume carísimo. En realidad era un sacrificio para ella, ¿verdad? Porque no era un perfume que ella se podía comprar todos los días. La vez pasada yo más o menos buscaba y el precio de un perfume de nardo es pero carísimo. Imagínense en aquel entonces, ¿verdad? Una mujer con una vida promiscua. Pero entonces ella no solamente derramó aquel bote de perfume a los pies de Jesús, sino que ese gesto iba acompañado del arrepentimiento de su corazón. Lo que ella le estaba manifestando a Jesús en realidad, ¿verdad? Era arrepentimiento, era un cambio de vida. Y es por eso, ¿verdad?, que la palabra dice que es mejor en realidad obedecer que los sacrificios. Y no es que no nos vamos a esforzar por la obra del Señor, no. Pero hermanos, en el obedecer está el éxito de nuestra vida. Yo pensaba ayer en ese conferencista, ¿verdad?, que murió esta semana en Estados Unidos, ¿verdad? Un hombre cristiano, por todo lo que yo he leído, un hombre con un buen testimonio, ¿verdad? Pero entonces uno piensa, ¿qué hay más allá? Porque irnos todos nos vamos a ir, de una manera, de otra, por enfermedades, por lo que sea, nos vamos a ir. Pero yo me quedo pensando y yo digo, en realidad, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios? Yo siempre le pido al Señor que cuando me vaya, yo ya me vaya segura que he cumplido con la misión con la cual el Señor me ha encomendado. Yo digo, ya irme lista, saber que ya no dejo nada pendiente, ¿verdad? Más que heredada esa obra a quien el Señor decida. Pero a veces se nos va la vida en otras cosas, ¿verdad? En otras cosas. Y yo quiero en realidad, hermanos, enfatizar en esto, ¿verdad? Porque yo sé que el congregarnos es un sacrificio. Dejar, ¿verdad?, su cama, su cobijita, tal vez es el día que puede descansar un poco más, pero usted está pensando en que tiene que venir a la iglesia, ¿verdad? No solamente, hermanos, es hacernos presente aquí, sino es traer en nuestro corazón la disposición de obedecer. Y nótese bien lo que le dice Samuel a Saúl, que por eso Saúl en realidad, ¿verdad?,
fue destronado, así lo podemos llamar, fue destronado, ¿verdad? Porque a veces ya nos parece que nos lo sabemos todo, lo podemos todo y que ya no necesitamos a Dios. Al Señor lo vamos a ocupar todos los días de nuestra vida, en lo grande y en lo pequeño, en lo mucho o en lo poco. Nosotros ocupamos en realidad de ese acompañamiento de Dios. Y lo que Samuel le preguntaba y le decía: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras a Jehová? Porque Saúl también, hermanos, había presentado muchos sacrificios a Dios. Recordemos que anteriormente, ¿verdad?, en el original, en el Antiguo Testamento, los sacrificios también implicaban ofrendas de animales, pero el sacrificio perfecto en realidad es Jesucristo, hermanos. Y entonces también ahí yo pensaba en la ofrenda que trajo Caín y Abel, ¿verdad? Abel, como era pues pastor de ovejas, ¿verdad?, él trajo su oveja robusta, la mejor oveja, y se la trajo en realidad para presentarla delante del Señor. Caín era un hombre que se dedicaba a la agricultura. Pero entonces dice la palabra que Dios no vio con agrado la ofrenda en realidad de Caín, porque solamente era, como que nosotros podamos decir en este tiempo, la apariencia. Una cosa es parecer, hermanos, y otra cosa es ser. Son dos cosas diferentes. Y la palabra, lo que busca la palabra es confrontarnos, no señalar a nadie, porque tampoco somos perfectos, ¿verdad?, pero confrontarnos, y cada uno en su propia humanidad, ¿verdad?, retroinspeccionarnos en realidad qué tan obedientes somos al conocimiento de la palabra del Señor. Porque lo que Samuel le dice aquí a Saúl, lo primero que le pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, le dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque hay algo, hermanos, una vez que conocemos la palabra, somos responsables de ella. Usted no puede alegar ignorancia, decir: yo no sabía, ¿verdad? No, es que esto yo no lo sabía. Una vez que escuchamos la palabra, hermanos, Dios asume que usted y yo vamos a ponerla por obra en nuestro diario vivir. Luego dice que la obediencia, hermanos, significa, mire bien, que escuchar la voz de Dios, someterse a su voluntad y vivir conforme a sus mandamientos, lo cual es una expresión de amor y de fe en Él. La Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿verdad? No es que Dios de manera antojadiza quiso quitar en realidad a Saúl, ¿verdad?, de su gobernanza, no, sino que en realidad Dios lo que quería, porque en realidad Saúl era un juez, hasta la época de él eran los jueces. El primer rey que se nombró en realidad, ¿verdad?, fue David. Y entonces dice la palabra en este pasaje, ¿verdad?, que fue tanta la degradación de la vida de Saúl, que ya no escuchaba la voz de Dios, que tuvo que acudir a la hechicería. Dice que buscó a la divina de Endor, se disfrazó y fue a buscar a la divina de Endor, y por lo que la Biblia dice, él invocó el espíritu de Samuel, porque ya Dios no le aparecía por ningún lado, ¿verdad? Dios siempre está con nosotros, hermanos, pero hay comportamientos de nuestra vida que el Señor se va alejando. Y por eso la palabra lo dice claro, que es mejor la obediencia que los sacrificios. Usted puede diezmar, puede ofrendar, y está bien, ¿verdad?, porque son las cosas que la Biblia nos ordena. Pero si el corazón lo andamos lejos, hermanos, estamos en problemas.
tanto el sacrificio debe de ir aunado a la voluntad de querer hacer bienvenida, mi hermana, de querer hacer la voluntad del Señor. Yo por eso pensaba, en realidad, en gran manera, ¿verdad? Yo pensaba en esta mujer, ¿verdad? En la hermana de Lázaro, en María. Yo pensaba en ella, ¿verdad? Porque los discípulos, cuando vieron el derramamiento de aquel perfume, ellos decían: ay, se hubiera vendido no sé por cuántos denarios para darle de comer a los pobres. Y Jesús dijo: siempre pobres siempre van a haber. Pero esta mujer en realidad no solamente fue llevar algo material a los pies de Jesús. Con eso ella estaba en realidad demostrando que quería cambiar de estilo de vida. Y es por eso, hermanos, que la obediencia, en primer lugar, dice la palabra, trae bendición y prosperidad. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 28. Vamos a leer primero Deuteronomio, capítulo 28, ¿verdad? Versículo 1. Y dice entonces: acontecerá, mire lo que dice la palabra, que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En primer lugar, la bendición, ¿verdad? La obediencia no solamente, hermanos, ¿verdad?, se queda en que nosotros obedezcamos, sino que trae, o sea, se traslada a nuestro diario vivir. Dice que trae bendición y prosperidad. Hay una exaltación, ¿verdad? Es lo que decía Claudia, ¿verdad? A mí en realidad me bendice porque son niñas que han crecido aquí en el ministerio, ¿verdad? Ellas vinieron chiquitas a la escuela dominical. En lo que yo puedo, yo ahí paso, cochándola, ¿verdad? Tratando de influir en ellas de forma positiva, ¿verdad? Y ayer que ella me contaba, ¿verdad?, que su evaluación es de las más altas, le digo yo, para que veas cómo Dios bendice, ¿verdad? Cómo el Señor te ha bendecido, ¿verdad? Entonces, claro, pues yo asumo que se siente ella, ¿verdad?, bendecida, se siente bendecido Dios, se tienen que sentir bendecidos sus padres y consecuentemente me siento bendecida yo, ¿verdad? Me siento bendecida yo porque veo que están dando frutos. Y eso es lo que el Señor habla acerca de esto, ¿verdad? No es, hermanos, que vamos a dejar, ¿verdad?, de esforzarnos por agradar a Dios, pero ese esfuerzo, ese sacrificio que la Biblia en realidad describe, tiene que ir acompañado con la actitud del corazón, de poner por obra la palabra. Y si nosotros vivimos conforme a la palabra, hermanos, nos fuimos. Luego dice que la obediencia también, hermanos, trae estabilidad y fortaleza. Cuando nosotros entramos en ese conocimiento de la palabra, hermanos, se van como los temores. Porque usted sabe que está haciendo, tal vez no de manera perfecta las cosas, pero usted dice: yo estoy tratando de agradar a Dios. Y eso de alguna forma, hermanos, trae estabilidad a nuestra vida y nos fortalece también. Porque en medio de todo lo que podamos enfrentar, sabemos que Dios estará con nosotros, que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que se venga lo que se venga, Dios nos va a respaldar. Y usted dice: no voy sola en el camino, no estoy solo en el camino en esto, ¿verdad? Porque a veces humanamente pareciera que estamos enfrentando las circunstancias adversas solo, pero no.
Cuando nosotros reflexionamos y sabemos que tenemos el acompañamiento de Dios, estamos seguros que Dios va a responder, ¿verdad? Quiero que me acompañe al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 21 y el 23. Y miremos lo que dice San Juan 14. El 21 y el 23. Y dice la palabra en el 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y mire bien, y me manifestaré a él. O sea, el amor de Dios, hermanos, es traslaticio. Se manifiesta en nuestra vida. Tenemos que ver en realidad esa manifestación de Dios, pero previo, la palabra dice que el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, el amor de Dios no solo es a veces como uno, ¿verdad? Que le anda expresando a todo el mundo: yo la quiero mucho, yo la amo mucho, yo aquí, yo allá, ¿verdad? El amor se manifiesta, hermanos, con acciones, con conductas, con comportamientos, ¿verdad? Porque cuando usted le dice a alguien, vea, que la ama, y después le va a dar un leñazo, uno dice: uy, pero qué clase de amor es ese, ¿verdad? El amor de Dios, dice la palabra, en primer lugar es un amor recíproco, porque Dios también nos ama. Y una vez que Él nos ama, hermanos, no solamente, ¿verdad?, se queda en que Dios nos ama, se manifiesta a nosotros. ¿Cómo sabemos del amor de Dios? Veámoslo todos los días. ¿Cuántas cosas hace Dios en medio de nosotros? ¿Cuántas cosas en realidad el Señor se manifiesta a nosotros? Y luego veamos el versículo 23. San Juan 14, 21 y luego el 23. Y luego dice el 23: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mire bien la forma en realidad en que Jesús define el amor que nosotros podemos tener hacia Él. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Jesús va más allá, ¿verdad? No solamente va a venir a nosotros y se va a manifestar, sino que en realidad, hermanos, ese amor nos hará partícipes del reino de Dios. Porque lo dice acá: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Ya Jesús se incluye. Y haremos morada con Él. Entonces la obediencia, hermanos, no es poca cosa. La obediencia va a ir llevándonos en realidad día con día a ese propósito para el cual Dios nos ha escogido. Porque cada uno de nosotros, hermanos, tiene una misión y una visión, ¿verdad? Cada uno de nosotros, el Señor nos ha escogido con un propósito grande. Pero la manera en que nosotros podemos alcanzar ese propósito de Dios, hermanos, es tomando la decisión de obedecer. Por eso Pablo decía una gran verdad. Pablo decía esto: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque humanamente hablando, nosotros quisiéramos andar en otro lado, ¿verdad? Tal vez ahorita, ¿verdad?, quisiéramos andar allá por Valle de Ángeles o no sé por dónde, ¿verdad?, dándonos una relajadita, ¿verdad?, allá si salen las invitaciones, ¿verdad?, que nos invitan a almorzar, que a desayunar. Pero cuando ya uno piensa que tiene compromiso con Dios, hasta ahí nomás llegó la invitación. Que uno dice: no, primero tengo que cumplir, ¿verdad?, con lo que Dios en realidad me ha ordenado. Entonces Pablo dijo una gran verdad: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Ya no hacemos lo que humanamente la carne nos ordena, sino en realidad nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Reflexionamos en la palabra y sabemos verdaderamente, hermanos, ¿verdad? Que una vez que nosotros cumplimos, yo siempre que me voy de aquí siento como una gran victoria, porque yo digo, este es un round para el diablo, porque ya cumplí con lo que Dios me ha ordenado, ya me queda la tarde, si me quiero ir a dar mi vueltecita, pues me voy, pero ando completa, porque siento que he cumplido con el mandato de Dios. Luego veamos lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 20. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y relacionaba yo este versículo en realidad, hermanos, con lo que habla, ¿verdad?, la misma escritura, con lo que habla Dios acerca de los mandamientos. El único mandamiento con promesa es honrar a su padre y a su madre, para que aún los días de vida de uno se prolonguen, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viviendo, no podemos desconocer, ¿verdad?, que tenemos una juventud, una niñez bastante golpeada, fraccionada, herida, y ya de ahí, ¿verdad?, se van surgiendo otro tipo de problemas. Ayer estaba viendo yo, ¿verdad?, y son cosas que a uno no sé, dan tanta tristeza, tanto dolor. Yo digo, Señor, ¿en qué tiempos estamos? Creo que por el lado de Choloma, por ese lado de ahí, ayer miraba yo una noticia, ¿verdad?, fueron dos hombres a visitar a una señora, ¿verdad?, a su casa. La señora se entretuvo, se salió un poco de la casa y se fue a platicar con uno de ellos. El otro le violó a la niña de 12 años. Un taxista le violó a la niña de 12 años. Y hasta que la niña salió gritando, pidiéndole auxilio a la mamá se dio cuenta. Me quedé pensando y digo yo, o sea, ¿en qué mundo vivimos? Hombres adultos con una mente pero pervertida, y eso significa que no tenemos un espacio para Dios. Porque cuando uno tiene a Dios en su mente, hermano, no vive pensando ociosidades. Dios, qué mentes más trastocadas por el enemigo, un viejo con una criatura. Pero en ese mundo estamos viviendo y no podemos desconocer, hermanos. Y nosotros, los conocedores de la palabra, tenemos en realidad que poner el conocimiento por obra. Usted como madre y como padre tiene que andar encima de sus hijos. Ahorita no se puede confiar en nadie. No hay amigos, no hay familia, no hay nada. Uno tiene que estar en realidad persuadido de lo que dice la palabra, hermanos, que en los últimos tiempos, a causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, y eso es cierto, lo estamos viendo. La niñez ahorita sufre. La niñez ahorita sufre, hermanos, enormemente, abusos por todos lados. Yo digo, Señor, ¿a qué tiempos hemos llegado? Y es por eso, ¿verdad?, que como dice la palabra, es mejor obedecer, hermanos, que los sacrificios. Que la palabra que conocemos la pongamos por obra todos los días, meditemos en ella, reflexionemos en ella. Porque el campo de batalla de las tinieblas no es acá, son pensamientos. Es la mente la que trastoca. Y por eso nosotros tenemos en realidad que vivir obedeciendo la palabra del Señor. ¿En qué momento Saúl le daría cabida al pensamiento de su humanidad, que permitió en realidad crear una brecha entre Dios y él? Somos nosotros mismos, hermanos, que en este tiempo, yo no digo que no va a haber televisión, que no, pero hay gente que se le va todo el día en eso.
en las redes todo el día y viendo tonteras, memes por aquí, memes por allá, TikTok por aquí, TikTok por allá. O sea, enfoquémonos en la palabra, hermanos, porque en el obedecer la palabra, eso es lo que trae bendición. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Necesitamos en realidad reflexionar qué tiempos estamos viviendo, ¿verdad? No nos podemos confiar. Mire lo que dice Deuteronomio 5:32. Y dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Eso dice Deuteronomio 5:32. Mirad pues que hagáis, y mire bien, como Jehová vuestro Dios os ha mandado. El que da directrices a nuestra vida es Dios. Nos guste o no nos guste, ¿verdad? Porque ayer hablábamos de eso, ¿verdad? Ayer hablaba Carlita, ¿verdad? Acerca de eso, ¿verdad? Cuando Dios le hablaba a Jeremías, ¿verdad? En primer lugar, Jeremías estaba preso. El rey era enemigo de Jeremías, ¿verdad? Porque en ese tiempo el rey quería que Jeremías profetizara conforme a sus oídos, a lo que él quería escuchar. Pero Dios le mandaba palabra de juicio si no se convertían, ¿verdad? El Señor iba a venir contra ellos. Entonces él creyó que metiendo a Jeremías preso 2 años en el patio de una cárcel, lo iba a callar. Pero en ese tiempo de dificultad, Dios le habla a Jeremías que compre un predio por ahí, que lo compre por dinero y que ponga testigos, ¿verdad? Hay momentos, hermanos, que los pensamientos de Dios, como decía la hermana al inicio, ¿verdad, Claudia? No son los pensamientos de nosotros. Y para entender la voluntad de Dios, solamente a través del Espíritu. La Biblia dice que el hombre natural jamás va a entender las cosas del hombre espiritual. Si nosotros no buscamos esa obediencia a la palabra, hermano, no vamos a entender cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Yo me imagino que Jeremías ha de haber dicho: solo esto me faltaba, ¿verdad? Preso, el rey enemigo de él. O sea, ¿comprar un terreno para qué? Ajá, y la situación del país, ¿verdad? La situación política del país convulsionada. Pero Dios le estaba ordenando a Jeremías que comprara ese terreno, ¿verdad? Con dinero. Como quien dice, ni siquiera si te lo regalan no lo agarres. Y también yo pensaba en lo que decía el rey David cuando quería comprar un terreno para construir templo, que no le permitió Dios a él, sino que a su hijo Salomón. Pero hubo algo que salió de la boca de él y él dijo esto: no le voy a ofrecer sacrificio a Dios que no me cueste. Si queremos alcanzar, hermanos, cosas meritorias en el Señor, tenemos que sacrificarnos, porque la lucha interna es con nosotros mismos, no es con los demás. Es con nosotros, es aquella batalla entre lo bueno y lo malo, entre sí y no, entre quiero y no quiero, entre será o no será. Pero la mente de Dios, en realidad, solamente nos vamos a poder alinear con ella a través de la búsqueda. Los pensamientos de Dios no son humanos, hermanos. Y nosotros tenemos que entrar en ese lenguaje, quizás desconocido en la mayoría de veces para nosotros, pero entonces, por eso la palabra dice claramente, y mire lo que dice entonces Deuteronomio 5:32, en este pasaje, y dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Esa debe de ser la prioridad de nuestros días, estar seguros que aunque no nos guste, tenemos que obedecer. Aunque no nos parezca congruente, ¿verdad? Aunque nos parezca una idea meramente descabellada, pero tenemos que obedecer. Y dice: no os apartéis a diestra ni a siniestra. Tenemos que andar ahí, miren, pegaditos del Señor, buscándolo en todo tiempo, orando, leyendo la palabra, porque, hermanos, el conocimiento es vital.
Ese es el alimento sólido de nuestra alma todos los días, la palabra. Si estamos enfermos, nosotros invocamos la palabra. Si estamos afligidos, invocamos la palabra. No podemos desconocer, hermanos, ¿verdad? Que vamos avanzando, entrando. Leía yo, ¿verdad? Yo me quedaba pensando, y no digo esto con ánimo de, ¿verdad?, de señalar al muchacho que mató al conferencista, pero como van escudriñando y escudriñando, quizás se sabía poco de la vida de él, pero al final uno llega a un punto de partida. El muchacho estaba casado con otro varón que es, ¿cómo le llaman a ellos? Trans. Él estaba, entonces desde ahí nosotros vemos que él tenía una personalidad deformada. Yo hoy en la mañana casualmente pensé... ¿Usted habla del asesino? Del asesino, sí. Estaba casado con otro muchacho. ¿Y era mormón? Sí, es que Utah es una zona de mormones. Sí, Utah es una zona de mormones. Entonces yo ahora que venía y hasta andaba limpiando por acá, pensé en ese muchacho y lo primero que se me vino, yo digo, al final el pecado trae consecuencias. Digo yo, este hombre se le terminó la vida porque no sé hasta dónde va a llegar el juicio, pero según lo que yo vi ayer, pedían la pena de muerte para él. Eso es lo que están pidiendo, la pena de muerte para él. Un muchacho de 22 años. Me dio dolor a mí ver una imagen que él abrazó a su mamá para despedirse. Yo digo, qué dolor en el corazón de esa madre, ¿verdad? Porque los demás pues podemos tirar piedra, palo y todo lo que quieran, pero en el corazón de la madre es otra cosa, ¿verdad? Me dio como tristeza, y ahí es donde uno, hermano, se enfoca en la palabra, ¿verdad? Uno dice, Dios mío, ayúdanos a mantenernos en realidad firmes para no dar cabida a pensamientos erróneos. Porque como vuelvo y le repito, la batalla del ser humano está en la mente. Acá. El diablo no nos toca acá, pero los pensamientos sí, ¿verdad? Por eso debemos de proclamar, ¿verdad?, que la mente de Jesucristo tiene que ser la mente de Dios. Y luego, hermanos, ¿verdad?, según lo que la Biblia dice, la obediencia nos trae un acercamiento a Dios. O sea, nos acerca más al Señor. No hay una barrera que nos separe de Él. La obediencia nos va acercando más al Señor. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Que seamos dependientes de Él. Que nosotros en realidad creamos y pensamos, hermanos, grande o pequeño lo que hacemos, nuestros proyectos de vida, ¿verdad? Nuestros anhelos, los tenemos que poner en las manos del Señor, porque solo Él sabe. En primer lugar, solo Él sabe cuántos son nuestros días. Yo siempre pienso, ¿verdad?, que la Biblia dice que Él conoce hasta cuántos cabellos tenemos, ¿verdad? Yo le pregunto, si usted sabe cuántos cabellos han en su cabeza, todos los días nos caen un montón cuando nos peinamos. Nosotros barremos aquí con esa hipota y le digo, nos reímos porque le digo, ay, no, las hermanas van a quedar pelonas porque es una de pelo, pero es una de pelo que recogemos, y le digo yo, ay, no, las hermanas van a quedar pelonas porque son pelo largo, entonces sé que es pelo de mujer, vea, porque son pelos largos, y ahí vamos recogiendo, ¿verdad? Ahí vamos haciendo nuditos y echándolo, le digo, las hermanas van a quedar pelonas. Imagínense cuánto cabello se nos cae diario, pero nos nace otro montón de pelo. Miren en realidad la genética y ese proceso maravilloso de Dios, ¿verdad? Por eso en realidad, hermanos, no nos podemos dar el lujo en este tiempo. Y algo maravilloso que yo le puedo decir, no solamente el conocimiento no solo nos alcanza a nosotros, a sus seres queridos también. Lo primero que uno hace cuando se despierta, no puede tener a su familia todos cerca, ¿verdad? La madre no puede tener a sus hijos todos en la casa, pero usted los abraza a través de la oración. Usted proclama la palabra y usted sabe que están seguros, porque la palabra los alcanza. Pero ¿qué de aquellos, hermanos, que no conocen al Señor? ¿Qué de aquellos que no tienen esa fuente de riqueza que es Dios?
digo, han de vivir con el corazón acá, esperando en cualquier momento una noticia desagradable. Necesitamos en realidad, hermanos, reconocer que ocupamos al Señor, ¿verdad? Y que en la obediencia hay bendición. Mire lo que dice Santiago, el medio hermano de Jesús. Capítulo 1 y versículo 22. Dice Santiago en este pasaje: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, el trabajo diario es en realidad, hermanos, que el conocimiento que adquirimos lo pongamos por obra en nuestro diario vivir. Así de sencillo. Pero sed hacedores de la palabra, dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, la verdad de Dios, hermanos, se tiene que manifestar en nuestra vida. A eso nos ha llamado Dios, porque la palabra nos transforma, ¿verdad? La palabra, hermanos, nos establece. La palabra en realidad nos va moldeando y nos va haciendo personas distintas. Hay gente que no ocupa mucho, pero hay otros que sí ocupamos más, ¿verdad? Yo me considero una de ellas. Yo ocupo más, ¿verdad? Que la palabra tiene que ir haciendo en la vida de uno. Entonces, no podemos nosotros en realidad, ¿verdad?, darnos el lujo de tener esta bendición de conocer las Escrituras, hermanos, y solamente, ¿verdad?, cuando ya salimos de acá y le preguntan, ¿y de qué predicar? No, bien lindo el mensaje, ¿y de qué hablar? Ay, mire que se me olvidó. Ay, mire que se me olvidó. Y si le preguntan mañana, peor. Ay, mire que lindo el mensaje, pero mire, estuvo lindo el mensaje, yo no le puedo decir, pero de qué hablar, no, mire que se me olvidó. ¿Verdad? Santiago dice esto: no solamente seamos oidores de la palabra, sino en realidad hacedores de la misma. Y para poder ser hacedores de la misma, hermanos, ¿verdad?, la palabra tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Guardarla todos los días de nuestra vida, ir haciendo como un disco duro ahí, guardando toda esa información, ¿verdad? Para cuando necesitemos, nosotros acudamos a ella, porque en la palabra aquí hay de todo, aquí hay de todo, ¿verdad? No solamente tenemos que hablar de la palabra, ¿verdad?, recitarla nada más, sino que en realidad vivir conforme a ella. Esta semana yo fui allá por Choluteca a la reconstrucción de un accidente de tránsito y se llevó a cabo el martes, ¿verdad? Entonces era como a las 6 y algo de la mañana, nosotros tuvimos que salir a las 3 de la mañana de aquí para poder estar ahí a la hora. Entonces me llamaba la atención, ¿verdad?, que yo digo, conocemos a veces la palabra, pero solamente es como recitarla. Pues bueno, empieza una señora, hay 3 partes, ¿verdad? Un ganado, que el ganado fue el que propició el accidente, pero el señor, primero fuimos a San Lorenzo, y en San Lorenzo el hombre tenía sus contactos. Desde que entramos ya la audiencia estaba ya lista, solo para escuchar y firmar, ¿verdad? Yo aquello raro, ¿verdad? Y aquel hombre ya como 2 que 3 y ya leyó y ya y firme. Y le digo yo, no, o sea que aquí nadie va a hablar, solo usted va a hablar. No, pues es que aquí ya, le digo, pero nosotros no, o sea, mi representado y yo no vamos a firmar, porque los hechos están en realidad, los hechos que plasmaron ahí, nada que ver con lo que sucedió. No, pero que mí, bueno, la cosa es que nosotros, bueno, la otra parte que es la afectada, ¿verdad? Se pidió una reconstrucción. Pues vamos esta semana a la reconstrucción, ¿verdad?, que me gustó mucho. La hicieron ahora en Choluteca, ya vino personal de Choluteca. Yo le oraba a Dios porque yo desde que entré sabía que ahí había
Yo dije, a esto ya los compraron. Sí, yo desde que entré ya era aquello, que sí, espérese, que ya lo vamos a pasar, ya acá y allá. El oficial que para mí yo así sentí, era el que iba a celebrar, no, él se fue como a comer y dejó a un hombre ahí, solo para que leyera el documento. Y bueno, empezó a decir varias cosas. La cosa es que ahorita que vamos a la reconstrucción me quiero referir a esto, ¿verdad? A la palabra de Dios. Me acerco yo porque el dueño de las vacas llevaba un meeting como que era que iba a haber concentración política ahí. O sea, llegó un gentío, no sé cuáles eran sus pretensiones. La cosa es que yo me acerco y estaba una señora y empieza a hablar la señora de velocidad, de no sé qué, de no sé cuánto. Y la quedo viendo yo y le digo, ¿de qué habla, señora? No, que. Entonces le digo yo, ¿usted presenció el accidente? No. ¿Y qué anda haciendo aquí entonces? Porque aquí solamente va a participar las partes, la gente que estuvo en el accidente y los testigos oculares. Pero si a usted le contaron, no tiene nada que estar haciendo acá, porque a usted no le consta. Pues en eso yo me separé y no sé qué dijo de Dios. Ay, no, mire, yo sentí como que me había tirado un fósforo y me regresé. Le digo yo, disculpe, usted mencionó a Dios. Sí, es que la justicia de Dios. Entonces le hago una pregunta clara. ¿Qué está haciendo usted aquí si me está hablando de Dios? Usted no vio el accidente, entonces, señora, usted le está pagando por venir a hablar lo que no vio. No, entonces usted no va a hablar. Si usted se atreve a hablar, yo le voy a decir al policía que usted no estuvo aquí. Si usted a mí me va a hablar de Dios, le digo, en realidad, créame, que es que va a hablar con la verdad, pero ya me dijo que no estuvo. Entonces, ¿qué viene a hacer? Al final no la dejaron hablar. Allá se fue a relegar, allá por un puente. Hablaba y hablaba a saber qué diría, pero al final ni tú ni mus. Yo digo o sea, qué abuso de la gente, hermanos. Si conoce la verdad de Dios, yo la primera, yo no me presto para ir a decir lo que a mí no me consta. Eso es un mandamiento. Es un mandamiento y también, hermanos, es una prohibición de la ley natural. Uno no puede ser un testigo falso. Andaba otro abogado que era el de la otra parte y él le dijo, ¿verdad?, que tuviera cuidado al dueño de las vacas porque él llevó gente como para instruirla. Pero la señora sale con gran galío hablando de Dios y yo me quedé pensando. Digo yo, atrevida. Dije yo, le voy a ir a preguntar qué fue lo que habló. Le digo, ¿qué fue lo que habló de Dios, Señor? ¿Usted mencionó a Dios aquí? Sí, la justicia de Dios. Le digo, usted hablando de justicia de Dios. ¿Y por qué vino entonces a hablar lo que no le consta? La pagaron, le dije yo, no, usted no puede venir a hablar lo que no vio. Aquí solamente va a participar la gente que estuvo en el accidente. Esto se llama reconstrucción. Esto se llama reconstrucción. Y le digo esto en realidad, hermanos, porque ya salido de acá, se nos olvida cuál es nuestra postura a donde quiera que vayamos. Si conocemos a Dios, nuestra postura debe de ser la de un hijo de Dios. Por mucho que nos ofrezcan, por mucho que nos paguen, no podemos en realidad, hermanos, actuar de esa manera. El ojo de Dios está en todas partes y la justicia de Dios va a prevalecer. Y miren qué tremendo, yo digo, cómo Dios va, hermano. Cuando el hermano hablaba de la oración, yo digo en realidad, cómo Dios va, no sé, Dios va haciendo esas conexiones. Yo no conozco a ninguna de las partes, pero uno percibe. Y a quien le están echando la culpa, yo desde que lo vi, fíjense que sentí como, no sé qué por él, como, no le puedo decir que, sí, pero no le puedo decir como lástima, ¿verdad? Pero un hombre humilde, un señor, se le miraba como nervioso, como que él no hallaba para dónde agarrar. Y le digo yo, no tenga temor, que la justicia de Dios va a prevalecer. Ahorita que voy a la reconstrucción, ¿sabe quién es ese hombre? Un pastor de una congregación, de una comunidad de tierra adentro de Choluteca. Yo digo, a lo mejor por esto Dios me inclinaba con él.
es un pastor de una congregación pequeña de tierra adentro, de esa zona de ahí, sí. Y digo yo, ¿cómo Dios lo va uniendo a uno? Y por eso yo sí creo, hermanos, en realidad, en la justicia divina. Pero para esto tenemos que permanecer en la palabra del Señor. No nos podemos prestar para que porque me beneficie a mí. No, las bendiciones vienen de arriba. Eso lo dice la Escritura, y por eso San Juan dice en este capítulo, ¿verdad? 15, 16, dice este versículo, ¿verdad? En el versículo 16 dice esto: no me elegiste vosotros a mí, mire bien lo que dice el Señor, sino que yo os elegí. Y luego dice a vosotros: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Escogidos por Dios para una misión grande. No lo que nos conviene a nosotros humanamente, hermanos, sino lo que en realidad las directrices del Señor. Para eso hemos sido llamados, para obedecer su palabra, sea que nos guste o no nos guste. Estamos en realidad, estamos comprometidos, y más todo lo que se va viendo, ¿verdad? Accidente por aquí, muerte por allá, terremoto por acá. Yo digo, Señor, estamos en los últimos tiempos. Permítenos que nuestro accionar sea conforme a tu voluntad. Aún para salir, hermanos, ¿verdad? No nos podemos dar el lujo de voy a hacer tal mandado y ni siquiera va a orar. Tiene que ponerse en las manos del Señor. Como hablábamos el domingo pasado, como decía Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Porque no sabemos, hermanos, qué podemos encontrar a la vuelta de la esquina. El peligro está por todos lados. Pero necesitamos verdaderamente obedecer, y desde ayer el Señor me tenía con esto, que es mejor obedecer antes que los sacrificios que podamos hacer humanamente hablando. Todo es un sacrificio lo que hacemos, hermanos. El servir a Dios es un sacrificio. Hay días que uno quiere y días que no quiere, porque somos humanos. Pero cuando pensamos en todos los favores que hemos recibido de Dios, uno dice, más bien le debo. Yo así pienso. Cuando me quiero sentir un poco, ¿voy o no voy? Cuando yo empiezo con que voy o no voy, pareciera que me pasa una película por la mente, y digo yo, ¿cuántos favores le debo a Dios? ¿Cómo le voy a pagar? ¿Con qué le pago yo a Dios? Si más bien le debo, digo yo. Me animo y me incorporo, ¿verdad? Porque le debemos al Señor. Así que la palabra de hoy, hermanos, que es mejor obedecer que los sacrificios que podemos hacer, ¿verdad? Guardemos esta palabra en nuestro corazón, que el Señor nos ayude, porque todos somos imperfectos, ¿verdad? Todos cometemos errores, todos somos imperfectos, pero estamos en la mano de un Dios perfecto, ¿verdad? Estamos en la mano de un Dios en realidad que no se equivoca. Estamos en la mano de un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Y consecuentemente, hermanos, si nosotros nos vamos a la sombra de su palabra, no nos va a ir mal, nos va a ir bien. Porque a la verdad eso es lo que todos esperamos, que nos vaya bien, ¿verdad? Así que estamos orando por los enfermos, estamos orando por todo, por lo que Dios va poniendo. Yo ahí voy orando por todos ustedes, acompañándolos y proclamando la palabra, ¿verdad? Yo estoy acompañándoles en todo, ¿verdad? A veces duermo, yo duermo muy poco, pero yo pienso, Dios, porque tengo los mismos ánimos de siempre, pero no me levanto a ver, me pongo a orar, veo mensajes, sí, ¿verdad? Porque también uno necesita. Pero me pongo a orar por todo lo que el Señor, ¿verdad? Por lo que me he comprometido y por lo que Dios va poniendo. Y yo digo, siento que estamos cubiertos, que hay cobertura del Señor.
¿verdad? Así siento yo. Yo digo, hoy sí, ya me puedo acostar un ratito porque ya oré por todo lo que tenía pendiente, ¿verdad? Porque necesitamos, hermanos, ¿verdad? No nos distraigamos con todo lo que vemos, con todo lo que escuchamos. Da tristeza ver todas esas noticias que se ven a diario, pero hermanos, solo en el Señor nosotros vamos a poder ser útiles. Una palabra de aliento, ¿verdad? En medio de la aflicción hay gente que no sabe para dónde ir, qué hacer, pero entonces ahí la palabra oportuna, no una palabra de nuestra humanidad, sino en realidad acompañada del Espíritu de Dios, ¿verdad? Para que pueda hacer efecto en los demás. Así que nos vamos a poner de pie, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor y quisiera que oráramos por las familias, hermanos, ¿verdad? Vamos a seguir orando por las familias. Vamos a seguir orando por su palabra. Este mes de septiembre es el mes de la Biblia, ¿verdad? Es el mes de la Biblia para que nosotros